Bienvenido a esta clase, nuestra serie de la clase de Romanos. Hoy nos toca Romanos capítulo 4, comenzando desde el primer versículo. Y voy a leer desde Romanos 4, versículo 1 hasta el versículo 12. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo aquí en este capítulo 4? Bueno, Pablo va a usar aquí, o está usando aquí, un caso de prueba para probar su punto que ha estado ahí señalando en la parte final del capítulo 3. Un caso de prueba para probar su punto desde el final del capítulo 3. Ahora, ¿cuál es su punto? ¿Cuál era su argumento? ¿Cuál es su argumento principal ahí terminando Romanos capítulo 3? Y podemos resumirlo así, que somos justificados por la gracia de Dios solo a través de la fe, aparte de las obras. Que Dios nos justifica no por obras, sino por fe. ¿Y cuál es el caso de prueba que va a usar? Y es principalmente aquí la vida de un hombre, la vida de Abraham. Ahora, en los primeros 3 versículos quiero que observan y que entiendan lo que Pablo está haciendo aquí. Hay un contraste que Pablo hace entre los versículos 1 y 2 y el versículo 3. 1 y 2, un punto, y el versículo 3, el opuesto ahí. La pregunta aquí es: ¿cómo fue justificado Abraham? Y mira los versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. La pregunta: ¿cómo fue justificado Abraham? Y Pablo pone ahí la posibilidad de las obras, ahí como para responder a si eso podría haber sido la realidad en la vida de Abraham, que él fue justificado por obras. Y notan 2 cosas específicas ahí. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Pone ahí el concepto de: ¿será posible que Abraham, que nosotros podríamos ganar algo, hallar algo según la carne? La segunda cosa ahí es el tema de gloriarnos. Dice ahí en el versículo 2, hablando de las obras: si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Entonces está ahí tomando el caso de Abraham, haciendo la pregunta: ¿es posible que Abraham hubiera ganado o hallado algo según su carne, así con su propio esfuerzo?
y pone ahí la respuesta de que si fuera así, Abraham hubiera tenido de qué gloriarse. Inmediatamente cuando vemos ahí a una persona gloriándose y la posibilidad de hallar algo según la carne, si entendemos el mensaje de la Biblia, debemos entender al toque que Pablo no está yendo en esa dirección, está cerrando esa puerta. Está enfatizando que no. Nadie recibe algo según la carne, nadie gana algo o hay algo según la carne, porque el Evangelio no nos permite gloriarnos según algo que podríamos ganar o hallar nosotros mismos. Ahora, esos son los versículos 1 y 2. Y hay un contraste entre los versículos 1 y 2 y el versículo 3. Ahora mire el versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, en vez de hallar algo según la carne, en vez de tener de qué gloriarse, el opuesto es que Abraham simplemente creyó. No hubo ninguna obra, no hubo de qué gloriarse, ninguna obra especial, sino que simplemente creyó a Dios y por creer le fue contado su fe que ejercitó ahí, le fue contada su fe por justicia. Y noten el contraste. Nada según la carne, nada de que gloriarse, sino que creyendo le fue contado algo, le fue contado por justicia su fe. En el versículo 3 hay 3 palabras claves y quiero tomarlas uno después el otro, para que captan ahí, para profundizarnos un poco más en lo que Pablo dice aquí. Él cita a Génesis capítulo 15, donde Abraham, Dios le da ciertas promesas a Abraham. Abraham cree las promesas, a pesar de que no hay más evidencia más allá de la palabra de Dios. Él cree la promesa, cree la palabra de Dios. Y dice ahí Génesis 15 que le es contado por justicia. 3 palabras claves aquí. Creyó Abraham a Dios, le fue contado por justicia. Creyó, contado y la palabra justicia. Comencemos con la palabra contado. En los primeros 3 capítulos de Romanos no encontramos este término. Pablo todavía no usa el término contado. Y de repente llegamos al capítulo 4 y aparece, de Romanos 1 al 12, aparece la palabra 5 veces y hay 3 ocasiones más donde no figura la palabra, pero el concepto sí. Por ejemplo, en el versículo 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye. Ese es el mismo término, a quien Dios le cuenta justicia sin obras. En total aquí son, desde Romanos 4, 1 al 12, son 8 veces que el concepto figura. Pablo de repente está hablando de algo que nos es contado, de una fe que nos es contada. Pablo aquí introduce esta palabra que usará varias veces en este capítulo. La fe de Abraham le fue contada como justicia, versículo 3, y en el versículo 5 vemos al que cree, si no solo Abraham, sino al que cree, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y la ilustración o el concepto que debe venir a tu mente es que debes pensar en un libro mayor de bancos y en el concepto de débitos y créditos. Cuando escuchas el término le fue contado por justicia, debes pensar en un libro mayor de bancos, el concepto de débitos y créditos. Si un día, por ejemplo, averiguas tu cuenta bancaria en la app que tu banco te ofrece ahí, que yo uso y muchos de ustedes también usan, y ves aquí en tu cuenta
un crédito de 20,000 soles. Y tú no sabes de quién es, para qué es. Simplemente figura que te fue contado como crédito 20,000 soles. ¿Qué vas a hacer? Bueno, si eres como yo, te vas a acercar al banco y vas a decir, mira, en mi cuenta hay un crédito de 20,000 soles y simplemente quiero verificar que no es un error y que realmente es mío. Entonces ellos chequean, verifican y simplemente figura que alguien, y nadie sabe quién fue, se acercó a un banco, hizo un depósito de 20,000 soles en tu cuenta y eso es todo. El dinero es tuyo. Fue acreditado a ti, te fue contado a ti y simplemente tú has sido bendecido. De 20,000 soles contado a tu cuenta. Ese es el concepto aquí. Tu cuenta estaba en cero y de repente figura un crédito de 20,000 soles. O mejor dicho, de 20 millones de soles. Es decir, un monto enorme. Si Dios viene y cuenta su justicia en tu cuenta, es algo que te fue contado. Mire el versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ese es el término contado. Pero la pregunta es, entendemos que no fue dinero que nos fue contado, sino que ¿qué es? Y según el versículo 3, según el texto aquí, Pablo está diciéndonos que lo que ha sido contado a nuestra cuenta es un término que se llama justicia. El concepto de una justicia. Ahora, ¿qué de este término justicia? Pablo ha estado argumentando sobre 3 capítulos, Romanos 1 al 3, que nadie tiene una justicia suficiente para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Nadie, ni judíos, ni gentiles. De hecho, nadie está ni cerca. Es decir, nadie tiene una justicia propia suficiente para satisfacer las demandas de la justicia del Santo Dios. Por lo tanto, nadie puede ser justificado ante Dios sobre la base de su propia justicia. En Romanos 3, versículo 21, Pablo comienza a revelar el hecho de que hay una justicia que ha sido manifestada, que es suficiente para ser nosotros aceptados delante de Dios, pero esta justicia no es algo que uno pueda ganar por medio de las obras. Se te es contada por fe en Jesucristo. Entonces, esta justicia que se obtiene como un regalo a través de nuestra fe, vemos ahora en el capítulo 4 cómo la recibimos. En el versículo 3, Pablo nos dice que nos puede ser contada porque se manifestó esta justicia, pero en el capítulo 4 nos dice cómo es que esa justicia nos llega, que se aplica a nosotros. Y Pablo usa el término contado, que nos es contado, que como cita Génesis, el Antiguo Testamento, Génesis 15, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y ahora, mire ese tercer término ahí en el versículo 3. Creyó Abraham a Dios. ¿Qué hacemos para ganar esta justicia? Y en verdad la respuesta es nada. No hacemos nada para ganarla. Simplemente es creer en Jesucristo. Creer que Dios está dispuesto por la justicia perfecta de Cristo, está dispuesto a contarnos a nuestra cuenta, a tu cuenta contarte la justicia, que no la hiciste tú, que no la puedes ganar, simplemente es la justicia de Cristo que cuenta para ti. Figura en tu cuenta. Ahora te invito a mirar los versículos 4 y 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.
Pablo está haciendo aquí un contraste entre las obras y la fe. Y su punto realmente es muy simple. En el versículo 4 su punto es así. Si tú recibes algo porque obraste para ganarlo, eso no es un regalo, es un salario. Se te debe ese salario. Trabajaste para ello. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Se te debe ese salario si tú obraste para ganarlo. Pero mire el versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, si tú recibes algo que no está relacionado con tu obra para ganarlo, simplemente lo recibes porque creíste, eso no se puede considerar como salario. Eso es un regalo. Simplemente se te fue contado. Ahora, hay dos cosas que quiero explicar aquí. Uno, vemos aquí que la fe realmente no se puede considerar como una obra. Algunos ahí luchan con este tema de que en la salvación sí hay una obra de parte nuestra que es la fe, que eso es lo que nosotros tenemos que poner ahí, como que Dios hace 99% de la obra y nosotros llegamos con nuestro 1% que es que creemos, es una obra que nosotros ofrecemos ahí a lo que es nuestra salvación. Mira, en este contexto, la fe es el opuesto a las obras. El contraste que Pablo está haciendo marca que por un lado hay obras, por otro lado hay fe, y al menos en este contexto, hablando de nuestra salvación, la fe no tiene nada que ver con obras. La fe no se puede considerar como una obra. Pablo contrasta fe y obras, así que la fe aquí incluye la idea de que crees y recibes algo en oposición a la idea de que obras para recibir algo. Eso es lo que Pablo está contrastando aquí. Ahora, la otra cosa que quiero explicar aquí es que el acto de creer, el ejercicio de la fe, ese mismo acto de creer, la fe se nos es contada como justicia. Es decir, hay algo en nuestra fe que Dios valora, porque esa fe nos es contada como justicia. Versículo 5, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada, su fe le es contada por justicia. Y ahí hago la pregunta, ¿por qué nuestra fe es de tanta valor? ¿Por qué es tan valiosa en los ojos de Dios que nos es contada como justicia? Bueno, nuestra fe honra a Dios de una manera que ninguna obra por el cual busquemos obtener el favor de Dios puede hacerlo. Es decir, la fe tiene un valor en los ojos de Dios que ninguna obra que nosotros podríamos poner ahí como, mira Dios, estoy haciendo esto, o mira lo que he hecho, mira mi obra, Dios, y acéptame a base de mí. La fe tiene un valor mucho más profundo que cualquier obra que podríamos hacer. ¿Por qué? Cuando una persona obra para obtener el favor de Dios, él está esencialmente tratando de poner a Dios bajo una obligación hacia él. Él quiere que Dios esté en una posición donde Dios está obligado a bendecirlo, obligado a salvarlo, obligado a llevarle al cielo. Pero Dios no puede ser colocado bajo ninguna obligación de ese tipo. Y eso ciertamente no honraría ni glorificaría a Dios. Es decir, si venimos a Dios con, mira lo que he hecho Dios, así que
estás obligado a bendecirme, a salvarme, a justificarme. Eso no honra a Dios. Ponerle a Dios bajo una obligación no le glorifica para nada. Nuestra fe, si cuando nos acercamos a Dios sin esa obligación, sin obras, y decimos, Dios, reconozco que no tengo nada, que aún mis mejores obras no son nada delante de ti, sino simplemente vengo con manos abiertas diciendo, Dios, perdóname mis pecados. Creo que tú estarás dispuesta a justificarme, a aceptarme, a darme una justicia simplemente porque creo en ti y confío en ti y creo en la obra completa de Jesucristo. Nuestra fe así demuestra que nos damos cuenta de que no podemos hacer nada para obtener el favor de Dios, no tenemos nada con lo que podamos presentarnos ante un Dios santo. Solo podemos venir humildemente pidiendo perdón a Dios. Cuando venimos de esa manera creyendo que Dios nos perdonará, nos amará, nos aceptará, nos reconciliará, nos hará estar en paz con Él, nos salvará de su ira, Dios es glorificado como el Salvador de los que creen. La fe abre la puerta para que Dios pueda ser glorificado, porque nos acercamos a Él con esa humildad de que no tenemos nada y Dios entra ahí y Él hizo todo. Si fuéramos a venir a Dios a base de una obra, poniéndole en una obligación delante de nosotros, es obvio, debe ser obvio que eso no glorifica a Dios. Por eso es tan importante creer en la esencia del Evangelio, que es una salvación por fe y solo fe, porque eso glorifica a Dios. Del versículo 6, del versículo 6 hasta el versículo 8, Pablo hace algo interesante. Cita en medio de su argumento de su caso de estudio que es Abraham. Por un momento sale de Abraham y cita a David. Y ahí cita específicamente al Salmo 32. Estoy leyendo aquí el versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, le cuenta justicia sin obras, diciendo, aquí cita el Salmo 32, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa, no le cuenta de pecado. Vemos aquí esta cita de David. David está describiendo la bendición para aquel contra quien Dios no cuenta su pecado. Él es un pecador, pero Dios no cuenta eso en contra de él. Él lo perdona. David dice que este hombre fue bendecido. Esto es interesante, porque según la ley del Antiguo Testamento, realmente no funciona así. La ley aplicaba el castigo apropiado al pecado. Y David se dio cuenta de que Dios está dispuesto a perdonar verdaderamente el pecado y no contarlo en contra de una persona, sino darle la bendición de tener a sus pecados cubiertos, perdonados. Ahora, ¿qué de los versículos 9 al 12? Pablo aquí regresa al caso de Abraham y quiero que observen lo que Pablo está haciendo aquí. Miren el versículo, quiero leer el versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, solo para los judíos, o también para los de la incircuncisión, los que no son judíos? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Pablo aquí en el versículo 9 está argumentando de esta manera. David pregunta, Pablo pregunta, si esta bendición es solo para los circuncisos, los judíos, o si también es para los incircuncisos. En el versículo 10, Pablo señala
que este contar de la justicia a Abraham basado en su fe se hizo antes de que Abraham fuera circuncidado. Por eso no habla de judíos y no judíos, sino de circuncisos y los no circuncisos. Los que han sido circuncidados y los que no han sido circuncidados. Porque quiere tomar Pablo el caso histórico de Abraham y ver exactamente en qué punto, cronológicamente hablando, en qué punto Abraham fue circuncidado. La pregunta es si él fue cuando en Génesis 15 la Biblia dice que él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cronológicamente Pablo quiere hacer la pregunta, cuando eso pasó, era cuando Abraham ya había pasado por el proceso de la circuncisión o fue antes. Y cronológicamente vemos lo que Pablo muestra aquí es que fue antes. Es decir, le fue contado por justicia su fe cuando no era circuncidado. Antes de haber recibido lo que se refiere aquí a esa señal que es la circuncisión. Mira, estoy leyendo desde el versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Cuándo fue? ¿O antes o después de haber recibido la circuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Fue, cronológicamente hablando, antes. Génesis 15, recién en Génesis 17, un tiempo después, años después, recién ahí, Abraham experimenta ese proceso de la circuncisión, es circuncidado. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Y Pablo aquí pone un orden muy, muy importante. Primero la fe, después la señal de la fe. Primero la fe que le fue contada por justicia y luego la prueba, la señal, el sello de la fe. Es decir, la fe refleja lo que realmente hay en el corazón de la persona. En el caso de Abraham, vino después la señal, el sello de lo que externo, la circuncisión, de lo que ya hubo en su corazón, que es fe. Y ese orden es clave. ¿Cómo se acerca a Dios una persona? ¿Cómo se salva una persona? No es por el bautismo, por ejemplo, que es un sello externo. Es por la fe interna que uno tiene. Cree y le es contada como justicia, por justicia. Entonces, uno se bautiza, es como la circuncisión del Antiguo Testamento. Es simplemente el sello, la evidencia de lo que hay en el corazón de manera verdadera. Ahora, hubo judíos circuncidados con ese sello externo cuyas vidas no reflejaron un corazón de fe de todas maneras. Y Pablo aquí en todo el libro romano nos apunta, especialmente en Romanos 9, que nadie debe creer que ellos fueron creyentes verdaderos. O sea, lo que no vale es el sello externo. El sello externo, en este caso la circuncisión, simplemente viene como una señal de lo verdadero que es la fe que hay en el corazón. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión,
para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Termino aquí guiándoles al versículo 12 y esa palabra, esa frase, que sigan las pisadas de la fe. Mira otra vez cómo es el versículo 12. Abraham fue, según el versículo 11, padre de los no circuncidados, porque los que creen, no importa que no sean judíos, que no son circuncidados, no importa, Abraham creyó, le fue contado por justicia cuando no era circuncidado tampoco. Versículo 12, Abraham también es el padre de la circuncisión, de los judíos, pero no por la señal externa de su circuncisión, sino de lo que hay en su corazón. ¿Y cómo se sabe de lo que hay en el corazón? Pablo dice, no solo por esa señal de la circuncisión. Eso se puede hacer y no necesariamente refleja lo que hay en el corazón. Uno puede orar y decir, Dios, sálvame, pero sin arrepentimiento verdadero, sin un deseo de seguir a Cristo, sin un deseo de realmente dejar su pecado. Y nadie debe creer que esa señal externa de una oración de salvación que tenía algo de realidad ahí. Sino mira lo que dice. Sino, versículo 12, que también sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Lo que Pablo está argumentando es esto. La evidencia de la fe en la vida de Abraham fue que él vivió año tras año siguiendo las pisadas de la fe. Entonces, ¿cuál es la evidencia en un creyente hoy que realmente tiene esa fe que le es contada como justicia? Es esa evidencia de que tal como Abraham, que sigue las pisadas de la fe. Para Dios, lo que siempre importa más es el corazón de fe que produce un andar de fe. Y que Dios nos ayude a los que creemos, a que nuestras vidas den evidencia de una fe real, una fe interna, y que la evidencia se ve en un andar de fe como Abraham. Espero que esta semana que haya mucha evidencia de esa fe interna en tu andar como cristiano. Que Dios te bendiga. Nos vemos para la próxima clase más adelante.